¿Alguna vez se ha tenido una idea genial en la cabeza, pero se ha perdido por no saber cómo explicarla? Pasa mucho. A veces es que las palabras simplemente no son suficientes. Pues bien, hoy vamos a explorar una herramienta de comunicación visual que es tan potente como sencilla y que soluciona justo eso, el arte del croquizado técnico. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? En campos como la ingeniería, el diseño, la arquitectura, bueno, en cualquier campo creativo en realidad, se necesita un puente que sea rápido y fiable entre la mente y el papel. La pregunta es, ¿cómo se construye ese puente? Pues la respuesta está en una técnica que, a pesar de lo sencilla que parece, es la base de toda gran innovación. Y aquí la tenemos, la solución es el croquizado. Y ojo, porque esto es clave, no estamos hablando de hacer una obra de arte, para nada. Se trata de un método de comunicación. Es básicamente un dibujo rápido, hecho a mano alzada, y que está diseñado para una cosa, transmitir la esencia de un objeto, su forma, sus dimensiones, de una manera que sea clara y directa. Empezamos con la primera sección, el poder de un boceto. A ver, puede parecer una técnica algo anticuada, ¿no? Con tanta tecnología, pero vamos a descubrir por qué un simple boceto hecho a mano sigue siendo una herramienta de verdad insustituible en plena era digital. Lo más importante que hay que entender es esto. Un croquis no es solo un dibujo, es un lenguaje universal. Da igual el idioma que se hable en un equipo o la especialidad técnica de cada persona, una imagen clara transmite una solución de forma instantánea. Es, sin duda, la forma más rápida de que todo el mundo esté, como se suele decir, en la misma página. Vamos con la segunda sección, las reglas de oro. Porque claro, como cualquier lenguaje, el croquizado tiene su propia gramática. Son unas reglas muy sencillas pero fundamentales para asegurar que nuestro mensaje visual se entienda a la perfección. Aquí lo interesante es el equilibrio que se busca. Fíjate, el croquis busca la proporción, es decir, que el objeto se vea como es pero no necesita una escala exacta. La precisión milimétrica ya vendrá después. Eso sí, tiene que ser limpio, claro y sobre todo completo. ¿Y esto qué significa? Pues que debe incluir todos los datos cruciales, las cotas, que son las medidas, y las tolerancias, que son esos márgenes de error que se permiten. Hay que pensar que este boceto es la semilla del plano final, así que una rotulación impecable es vital. Un número mal escrito aquí puede costar muchísimo dinero en la fase de producción. Tercera sección, el proceso en 6 pasos. Vale, ya sabemos qué es y por qué es tan importante. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se pasa de tener una idea en la cabeza a un boceto técnico que funcione? Pues bien, el proceso se puede dividir en 6 pasos muy lógicos. Esta es, por así decirlo, la hoja de ruta. Fíjate en la lógica que sigue. Primero, se planifica, con los 2 primeros pasos. Luego, se ejecuta el dibujo con los pasos 3, 4 y 5. Y por último, y esto es fundamental, se verifica todo el trabajo con el paso 6. Seguir este orden es la mejor garantía para no dejarse nada importante por el camino. Los 2 primeros pasos son pura estrategia, pura planificación. Se empieza analizando la pieza con calma para decidir qué vistas son absolutamente imprescindibles para representarla por completo. Y luego, con trazos muy finitos, muy suaves, se distribuyen esas vistas en el papel pensando siempre en dejar hueco suficiente para poner las cotas más tarde. Y ahora sí, empieza el dibujo de verdad. Lo primerísimo es trazar los ejes de simetría. Son como el esqueleto del dibujo. A partir de ahí se van construyendo los contornos y las aristas, siempre con un ojo puesto en que las proporciones se correspondan con las del objeto real. Con la forma ya definida llega el momento de la verdad, añadir la información precisa. Primero se dibujan las líneas de cota y luego se les pone su valor numérico. Es justo aquí donde el boceto deja de ser una simple representación para convertirse en un documento técnico, al añadirle medidas exactas y tolerancias. Y llegamos al último paso, que es posiblemente el más importante de todos, la revisión. Antes de dar el croquis por bueno, hay que hacer una comprobación minuciosa para asegurarse de que no falta ni un solo dato fundamental. Un croquis al que le falta información puede ser tan problemático como uno que esté mal hecho. Cuarta sección, croquizar en 3D. Vale, hasta ahora hemos hablado de vistas planas, en 2 dimensiones. Pero, ¿cómo se captura la profundidad y el volumen de un objeto en una simple hoja de papel? Vamos a verlo. El gran reto, claro, es mostrar 3 dimensiones, anchura, altura y profundidad, en una única vista. Para conseguir esta ilusión de volumen, hay varias técnicas. Aquí nos vamos a centrar en las 2 más prácticas y extendidas, la perspectiva isométrica y la oblicua. Aquí tenemos la diferencia fundamental. Por un lado, el isométrico. Mantiene todas las líneas paralelas, lo que crea una vista 3D muy equilibrada, pero un poco artificial, si somos sinceros. Por otro lado, tenemos el oblicuo. En este caso, se dibuja la cara frontal en su forma real
y se proyecta la profundidad hacia atrás. Es menos realista, pero es increíblemente rápido de hacer. Para entender bien el isométrico, el truco está en imaginar que se inclina el objeto de tal manera que sus ejes principales formen ángulos iguales con el papel. Esto permite que se vean todas sus caras principales a la vez. Una técnica que ayuda muchísimo es visualizar el objeto metido dentro de una caja de cristal e ir dibujando sobre sus caras. La gran ventaja de la perspectiva oblicua, que también se conoce como perspectiva caballera, es su velocidad. Como la cara frontal se dibuja tal cual es, si esa cara tiene círculos o formas complejas, se pueden trazar directamente, sin deformación alguna, y esto ahorra una cantidad de tiempo enorme. Lo bueno que tiene el método oblicuo es que es muy flexible. Hay 3 factores clave que se pueden ajustar: qué cara se muestra de frente, el ángulo de las líneas que dan la profundidad y la escala de esas mismas líneas. Jugando con estos 3 elementos, se puede adaptar el dibujo para resaltar las características más importantes del objeto con un esfuerzo mínimo. Y vamos con la última sección, tu lenguaje visual. A modo de conclusión, volvamos a la idea principal. Después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Más allá de ser una simple técnica de dibujo, el croquizado es, en esencia, el lenguaje universal de la creación. Es esa herramienta que nos permite coger una idea, algo intangible que está en la mente, y convertirla en un concepto concreto. Un concepto que ya se puede discutir, se puede mejorar y finalmente se puede construir. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Pensemos un momento, en una era de software 3D súper avanzado y de inteligencia artificial, ¿cuál es el poder que todavía conserva un simple boceto hecho a mano? Quizá la respuesta está en su propia esencia, en que es el puente más directo y sobre todo más humano que existe entre la imaginación y la realidad.